Buenos días, mi nombre es David Lagunas Antonio. Soy estudiante de la Maestría en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Orizaba. El nombre de la presente ponencia es Ontología para quiz con reactivos de opción múltiple simple, utilizando el algoritmo Shuffle pregunta y Shuffle respuesta. A continuación se tratarán los siguientes puntos: la problemática a resolver, el objetivo general y objetivos específicos que permitirán lograr con éxito la solución, justificación de la propuesta de solución, el proceso de desarrollo de la solución. Finalmente, se mencionan algunas conclusiones y unas referencias. Con respecto a la problemática a resolver, en el Instituto Tecnológico de Orizaba existe la asignatura de cálculo diferencial, la cual se imparte y es fundamental en todas las ingenierías ofertadas en el Instituto Tecnológico de Orizaba, porque permite adquirir los conocimientos necesarios para afrontar con éxito posteriores materias. En el cálculo diferencial existe un tema titulado Aplicación de derivadas, cuyo principal objetivo es utilizar los conceptos de derivadas para resolver problemas diversos y específicos del área correspondiente del estudiante. Por ello, es de vital importancia que los conocimientos adquiridos sean comprendidos. Sin embargo, el tiempo estimado en el seguimiento del curso en algunas ocasiones queda inconcluso y a veces sin llegar a ser visto, evaluándolo con un trabajo de investigación. El problema que se identifica es la falta de tiempo asignada al temario e inclusive a la aplicación de las derivadas, de modo que el alumno carece del conocimiento para aplicar dichas derivadas en situaciones o ejemplos propios de su especialidad. A pesar de que existen plataformas de e-learning, no siempre es posible implementar todas las reglas pedagógicas al momento de crear exámenes. Es por ello que se propone como objetivo general diseñar una aplicación web basada en ontologías para generar exámenes de manera aleatoria tipo quiz, conformado por preguntas de opción múltiple simple. Como objetivos específicos se tiene analizar el dominio de preguntas de cálculo diferencial, conocer las metodologías, técnicas y herramientas para el desarrollo de aplicaciones basadas en ontologías, desarrollar una ontología que represente la estructura de los exámenes tipo quiz y sus restricciones pedagógicas, implementar una aplicación web basada en la ontología desarrollada. Justificación. ¿Por qué utilizar una ontología? Una ontología es una especificación explícita de una conceptualización de cierto dominio que se desea representar con un propósito en particular. Permite describir con cierto detalle la semántica de un dominio en particular, sea un área de conocimiento como las matemáticas o un área de interés específico como el de los exámenes, mediante los conceptos propios de dicho dominio junto con sus relaciones, de modo que sea posible inferir nuevo conocimiento a partir del existente. Además, es posible modelar las ontologías para validar inconsistencias utilizando restricciones. Es decir, las ontologías permiten representar y almacenar información, de modo que a partir de dicha información sea posible inferir nuevo conocimiento mediante la verificación de las reglas establecidas en la ontología. Antes de describir la metodología, cabe mencionar cuáles son los elementos de una ontología. Una ontología se compone de clases y de propiedades, así como de instancias. Las clases definen un concepto y una instancia es un caso concreto de una clase. Las propiedades describen una relación binaria entre dos instancias. Methodology es una metodología que describe qué actividades realizar para desarrollar una ontología de algún dominio en específico. Consta de 11 tareas. La primera tarea consiste en construir el glosario de términos. Se identificaron aquellos términos, conceptos, relaciones y atributos importantes del dominio de exámenes que tienen preguntas de opción múltiple simple.
En la tabla 1 se enlista algunos de los términos junto con su descripción respectiva. Algunos de dichos términos se obtuvieron a partir de los descritos en la especificación del estándar IMS QTI 2.1, el cual define un formato para representar el contenido de un examen, con el fin de permitir el intercambio de dichos materiales entre diferentes plataformas de e-learning. La tarea 2 consistió en construir la taxonomía de conceptos. Se consideraron los conceptos de la tarea 1 para elaborar una taxonomía que representase la jerarquía de conceptos del dominio tratado. La tarea 3 consistió en construir un diagrama de relaciones binarias. Se identificaron las relaciones entre los conceptos de la taxonomía de exámenes. Prácticamente son tres los conceptos principales: Assessment Test, Assessment Item, Assessment Result. Assessment Item tiene un Item Body, Assessment Result tiene un Item Result. Con respecto a la tarea 4, se construyó el diccionario de conceptos. Se determinó cuáles son los conceptos más relevantes para aplicar el algoritmo MSQ Shuffle pregunta y O-Shuffle respuesta. En la tabla 2 se describe cuáles son los atributos de instancia y relaciones de ciertos conceptos. No se encontraron atributos de clase. La tarea 5 consiste en definir detalladamente las relaciones binarias. Se consideraron las relaciones identificadas en el diccionario de conceptos para describirlas con mayor detalle. En la tabla 3 se especifica el dominio, el rango y cardinalidad de dichas relaciones. La tarea 6 consiste en definir detalladamente los atributos de instancia. En esta tarea se identifican los atributos que tiene cualquier instancia de un concepto. En la tabla 4 se listan los atributos junto al concepto que pertenecen. Cada atributo cuenta con tipo de valor, rango de valores y cardinalidad. La tarea 7 consiste en definir detalladamente los atributos de clase. Los atributos de clase representan características genéricas de un concepto, es decir, todas las instancias del concepto tendrán el mismo valor para este atributo. Al menos para este caso de estudio no se encontraron atributos de clase. Con respecto a la tarea 8 se definió detalladamente las constantes. Para cada constante se especifica el nombre, tipo de valor, valor y unidad de medida a través de una tabla de constantes. Tampoco se encontraron constantes en estas tareas. Tarea 9. Definir los axiomas formales. Los axiomas describen restricciones del modelo, así como las características que debe tener algún concepto. Los axiomas tienen nombre, descripción, expresión lógica, conceptos que intervienen, relaciones que intervienen y variables. En la tabla 5 se describen dichos axiomas. Tarea 10. Definir las reglas. Las reglas identifican consecuencias o acciones en función de condiciones. Cada regla incluye nombre, descripción, conceptos que intervienen, así como expresiones que la describen. No se requiere alguna regla para el dominio del caso de estudio. Finalmente, tarea 11 consistió en definir las instancias. Se describen los ejemplos de instancia del dominio. En la tabla 6 se describe cada instancia con su respectivo nombre, concepto al que pertenece y los valores de sus atributos. Implementación con Protege. A través de Methodology se obtuvo el modelo conceptual del dominio de exámenes de reactivos de opción múltiple simple. Posteriormente se utilizó el editor Protege para implementar la ontología, ya que proporciona una interfaz gráfica que no requiere del conocimiento del lenguaje OWL, propio de las ontologías, para elaborar la ontología. Una vez que la ontología fue implementada en OWL 2, la misma fue evaluada con OOPS, la cual es una herramienta que ayuda a detectar errores comunes durante el desarrollo de una ontología. De esta manera se identificaron y corrigieron anomalías o malas prácticas que pudieran existir, como por ejemplo falta de anotaciones a los conceptos y elementos que no están conectados con ningún otro elemento de la ontología.
OpenLink Virtuoso es un sistema gestor de base de datos que ofrece almacenamiento de datos RDF en forma de grafos y soporta el uso del lenguaje SparkQL. Para realizar consultas a nivel de aplicación, Virtuoso ofrece un driver JDBC para el lenguaje Java. Virtuoso permite tener mayor rendimiento en cuestiones de concurrencia y de volumen de datos, a diferencia de utilizar un archivo RDF, ya que en su versión comunitaria no tiene restricciones en cuanto al número de transacciones concurrentes. Instanciación de la ontología mediante una aplicación web. La aplicación web permite crear, modificar y eliminar tanto preguntas como exámenes. La ontología proporciona un lenguaje para especificar las características de las preguntas y de los exámenes. En el caso de las preguntas se especifica un título, la descripción de la pregunta y la respuesta correcta. A partir de la respuesta correcta se generan los distractores. Además de agregar preguntas, también es posible modificar la información de las preguntas, así como eliminarlas. Para realizar estas dos últimas actividades se tiene que consultar cuáles son las preguntas. Con respecto a los exámenes, se especifica su título, instrucciones del examen, fecha de aplicación, duración del examen, número de preguntas con las que cuenta el examen, así como el número de opciones que serán presentadas en cada respuesta. Además, es posible especificar si se desea barajar las opciones de respuesta de las preguntas siguiendo la recomendación pedagógica de mostrarlas siguiendo un criterio de orden. Se muestra un ejemplo de la interfaz gráfica que guarda los datos del examen en una ontología. Además de guardar los datos del examen, también es posible editar y eliminar la información de los exámenes. La aplicación web permite especificar si se desea o no aplicar el algoritmo de barajeo de las preguntas y opciones. Finalmente, como conclusiones se tiene que Metontology es una metodología que facilita el desarrollo de una ontología a través de una serie de actividades para obtener un modelo conceptual del dominio. Además, los artefactos obtenidos en esta metodología, tablas y diagramas, ayudan a entender el dominio tratado. Esta metodología es flexible porque permite la actualización de términos conforme se desarrolla la actividad de conceptualización. La ontología desarrollada proporciona el lenguaje suficiente para describir el dominio de exámenes de reactivos de opción múltiple simple, para aplicar el algoritmo MSQ Shuffle Respuesta y Shuffle Pregunta. Virtuoso, en su versión gratuita, no soporta el tipo de dato booleano. No es posible visualizar gráficamente el grafo y sus instancias. Por ello se descarga el grafo en formato RDF y posteriormente se visualiza en Protege. Se presentan algunas referencias. Sin más por el momento, agradezco su atención.